¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gusto en saludarles. Ya estamos aquí en Economía de Frente para hablar temas que son fundamentales no solamente en el ámbito nacional, sino también en el internacional. Comenzamos con Carlos Alberto Martínez y Ernesto Farrell Santoscoy. Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias. Gracias, doctor Carlos Alberto Martínez. Gracias, Eduardo. Bueno, las perspectivas aparentemente, si nada más se complica en el asunto de la emergencia sanitaria, permitiría pensar que el ajuste de la economía en este año sería menor al menos 10%, o sea, correcto, en el terreno de 9 o incluso 8 bajos, ¿no? Exacto. 8 altos. 8 altos, sí. Fíjate que sí, efectivamente, parece ser que los datos no salieron tan mal en el último, digamos, trimestre, y pudiéramos pensar que en lugar de que la caída económica de México fuera de menos 10, menos 11, estaríamos hablando de alrededor del 9%. Es una caída brutal. Sí. Nunca antes vista en el país. 88 años, ¿no? 88, sí, desde 1932. Exactamente. El FOBAPROA, por ejemplo, la caída fue del menos 6. Aquí estamos hablando de menos 9. Es una caída brutal, sobre todo porque nos está llevando, aún con estos datos que a mí me gusta que no sea tan fuerte, pero bueno, estamos hablando de algo tremendo, pues la pobreza laboral que se está ampliando, estas 10 millones de personas que hoy, digamos en marzo, todavía su salario les alcanzaba para la canasta básica. A partir de marzo para acá de la pandemia, 10 millones de personas nuevas mantienen su trabajo, mantienen su ingreso, pero ese ingreso ya no les va a alcanzar para la canasta básica porque muchas empresas, con justa razón, pues han disminuido el ingreso de los trabajadores. No hay ventas, no hay actividad económica fuerte, y entonces pues un trabajador que ganaba, no sé, 10,000 pesos en marzo, hoy estaría ganando 6,000, 5,000, y eso ya no lo estaría alcanzando. Ese sí es un problema real, porque para revertir esto va a costar mucho tiempo. Dime, tú que estás en el estudio de lo que sucede en el ámbito internacional, ¿lo mismo acontece en otras economías, por ejemplo, desarrolladas o en vías de desarrollo de economías? El mismo fenómeno ocurre, sin embargo, allá la recuperación va a ser mucho mejor y más alta que la mexicana, por dos razones. Una, porque las economías, digamos, desarrolladas son mucho más flexibles que la mexicana. La mexicana es muy rígida. Aquí el marco laboral es tan rígido que es todo o nada. O te contrato con todo, o te despido con un costo altísimo, salarios caídos, vacaciones, parte proporcional del aguinaldo, parte proporcional de utilidades, etcétera. Entonces ya cuando el empresario toma la decisión de despedir a alguien, es un costo altísimo. Tienes que reservar. Tienes que reservar. Y al revés, para contratarlo, pues ya todavía no sé si el trabajador responde o no responde, es apto o no para el trabajo, y el día uno ya tengo un costo. Ya habíamos hecho una reforma. Así es, y aún así pues, se mantuvo muy rígido el mercado. Entonces, la economía pues son ciclos, como la vida del ser humano, ¿no? Altas y bajas. Pues si tú la pones muy rígida, el ciclo hace que se rompa. Allá las economías son mucho más flexibles, se adaptan mejor al mercado laboral, por eso va a estar mejor. Y segundo, han mantenido políticas fiscales y monetarias de apoyo a la pandemia, aspecto que México no ha tenido. En estudios que llevo de la maestría estamos hablando precisamente de la flexibilización del mercado laboral. Correcto. Y me parece que en estos momentos la lógica señalaría, doctor, que tienes que flexibilizar más aún las políticas de contratación, para decir incluso la alternativa de que, a ver, ustedes contraten. Si establecen en 2 años, se mantienen ese trabajo en la economía formal. Exacto. Entonces hay ciertos descuentos ante el IMSS o ciertos descuentos ante pagos de contribuciones, o vete a saber si algún beneficio fiscal. O sea, algún beneficio, pero solo si se mantiene en un trabajo formal y si se mantiene durante tiempo dado. A mí se me antoja que eso ayudaría a generar empleo más rápidamente. Totalmente. Y en lugar de hacer eso, caemos en el cambio de reglas, por ejemplo, de la subcontratación. No, es increíble, sí, totalmente. Porque nos estamos yendo al todo o nada. Otra vez, la subcontratación nos permite esa flexibilización que hay, pero inclusive hay otras. Mira, te puedo contratar por horas.
en lugar de por jornada, o por días en lugar de todo. Aquí en México te contrato y tienen que ser 40 horas a la semana, 5 días a la semana, y ya te reparto utilidades, te reparto muy bien, pero no funciona en la realidad económica del mundo contemporáneo, ¿no? En otros mercados te puedo decir, te mando a traer por 3 días a la semana. Y adelante, es eso mejor que no tener trabajo. Bueno, aquí no existe las eso. condiciones en las que estamos, se habla de la pérdida de 1 millón y poquito más de miles de empresas. Exacto. 1 millón de empresas MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas, más de 1 millón según datos del INEGI, datos oficiales. Exacto. Bueno, ¿qué se te antoja? De a 4 trabajos por empresa, sí. Son 4 millones de trabajos. Y estamos hablando que las unidades económicas en México eran 6 millones. Se está perdiendo 5 millones y cacho. Era 6, vamos, lo cerramos en 6. Y se está perdiendo 1 millón. Así de pero golpe. De las cuales 4 millones y 150 mil aproximadamente eran formales. Exacto. Las demás eran informales. Sí, unos tacos sudados, unas tortas, unos tacos de suadero en la esquina, etc. Son muy ricas, pero pero no es algo realmente establecido. Sí se está perdiendo. 1 millón de empresas, como bien señala, que se pierde a 4 personas por empresa, es altísimo. Es que, doctor, me desespero porque suena tan lógico, me parece a mí tan lógico. ¿Tienes un problema de empleo? A ver, ¿cómo le hacemos para que haya más facilidad en la contratación del personal? Abrir empresa y más facilidad. Sí. Y en eso es la subcontratación. Nadie está diciendo que no pagues prestaciones ni no pagues impuestos. Eso no está diciendo. Se está diciendo, permítame esta flexibilización. A ver, voy a abrir. No sé si me va a ir bien o mal como empresa. Voy a adquirir o voy a tener personal 3 días a la semana para saber cómo es. Si ya voy bien, 4 días a la 5 días a la semana. Pero eso no lo puedo saber hasta que no abra yo la empresa y camine. Y aquí no, aquí abres la empresa y tienes que tener al personal 5 días a la semana, 40 horas, sin saber si te va a funcionar o no. Hoy tuve la oportunidad de hablar con el representante del Partido Republicano en Estados Unidos, sí, claro, y con el representante del Partido Demócrata de Estados Unidos en México. Sí. Después de una pausa, les digo así de manera concreta qué me dicen. Regresamos. Gracias. Relato lo que me comentaron tanto el representante del Partido Demócrata como el representante del Partido Republicano de Estados Unidos durante una entrevista esta mañana, en la mañana en que se graba. Y saludo a Ernesto Fares Santoscoy. Gracias por estar con nosotros, Ernesto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. No cae bien. No entienden cómo es posible que ahora que necesitamos mayor flexibilidad laboral se impongan condiciones con las que no están acostumbradas a trabajar las empresas chicas, medianas y grandes norteamericanas, porque la subcontratación es una figura de contratación muy común en Estados Unidos. Correcto. Y en más de 100 países. Correcto. Entonces ellos dicen, pues es que eso puede jugar en contra de decisiones de inversión en México, porque finalmente la inversión en Canadá es más cara, pero es más segura. Y a lo mejor lo barato, que es la mano de obra mexicana, a lo mejor lo barato sale caro. Totalmente. ¿Tu punto de vista, Ernesto? Sí, me parece que no es el momento más adecuado para estar cambiando esta regulación. Pues como bien lo había apuntado la Secretaria de Trabajo, hay outsourcing bueno y colesterol malo, ¿no? Creo que lo que se debería de buscar es que prevalezca outsourcing bueno, ¿no? Sí creo que pues el trabajador debe tener sus derechos protegidos, pero pues por otra parte tiene que haber flexibilización en los esquemas de trabajo, si no, lo único que vas a provocar es mayor economía informal. Por otra parte, muchos discuten eso, pero del lado fiscal, pues siguen todos los incentivos para que el empresario busque esquemas no formales, ¿no? Pues básicamente es que si el empresario hoy en día no puede deducir más allá del 53% de las prestaciones sociales, y por otro lado no hay compensación entre ISR e IVA, pues el empresario tiene que buscar cómo le hace para que el gasto de nómina sea lo más deducible posible, y por eso pues tiene que innovar, ¿no? Esquemas
no ortodoxos. Más en este momento, Carlos. Correcto, sí, este momento es que está tan comprimida la economía del mundo, no puede ser tan rígido. Y otra cosa muy importante, no puede ser socio comercial a la par de Canadá y Estados Unidos, cuyo régimen laboral y fiscal es absolutamente flexible, y tú siendo exactamente al revés, totalmente rígido. Esto simplemente, la integración no se puede dar a plenitud. Tú sabes que Ernesto Félix Santos Coy le va al Atlante. Sí, Bueno, todos tenemos errores. Sí. Se la perdonamos. Con mucho cariño a los gran equipo de segunda división, sí. Qué mula. Ahora sí. Pero va para la Champions, ¿eh? Va para la Champions. Sí, pero va para la Champions. El Atlante va a la Champions, y no solamente va a la Champions, va a la Champions a ganar la Champions. A ganarla. Si no, no va. Es un plan de largo plazo. Sí. Plan de largo plazo. Creo que mañana. Como la economía mexicana, ¿no? Va a crecer de muy largo plazo. No. Igual, totalmente de acuerdo. ya se me olvidó qué iba a decir yo. Pero bueno, el caso es que no entienden cómo ahora necesitamos esa flexibilidad. Es como, ya recordé que iba a decir, es como jugar un torneo entre Canadá, Estados Unidos y México de fútbol, y nosotros ponemos otras reglas del juego. Totalmente distinto, exactamente. ¿Ah? Y nosotros jugamos de drag, ¿no? Y ellos juegan de tenis, aquí tenemos de shorts. otras reglas. Sí. No, aquí lo que ustedes aplican allá en el fútbol de allá jugamos con sus reglas. Aquí se aplican las nuestras. Y esto me dicen ambos representantes de los partidos demócratas. El del republicano pues ya casi no cuenta, ¿no? Pero el del demócrata más, que eso puede derivar en decisiones de no inversión y de no generación de empleos en México. Y eso sería inadecuado. Totalmente. Inconveniente, inaceptable. Y más para ahorita que se necesita inversión. Mira, por ejemplo, un hotel. La gente cree que el hotel es cuartos que estén limpios. Ese no es el negocio del hotel. Los hoteles lo que venden, su negocio principal son los bienes raíces. Es la ubicación física donde está. Por lo tanto, si el hotel necesita tener un equipo de gente de limpieza, de recamareras, eso no es la actividad principal del hotel. Puedes subcontratar la limpieza para que un equipo por fuera mantenga las habitaciones limpias, porque lo que le interesa al hotel es la ubicación física para atraer a turistas. Eso es lo que no se alcanza a entender, eso es subcontratación. Aquí el hotel es el dueño de la nómina de las recamareras, es el dueño de la nómina de los restaurantes, etcétera, cuando no es el negocio principal del hotel. Muy difícil de entender, pero así es la realidad. Ernesto. Sigamos con este ejemplo, pero pues también ocurre que hay estacionalidad, ¿no? en el turismo, ¿no? Sea un hotel de ciudad, ¿no? para ejecutivos, o sea para vacacionar. Hay estacionalidad marcada durante el año, y entonces habrá épocas del año en donde la operación del hotel requiere de más gente, y habrá épocas en las que requiere menos gente. Bueno, pues es indispensable que haya flexibilidad en los esquemas de trabajo. Si no, pues entonces la operación sale más cara. ¿Y quién lo paga? Bueno, pues va a pagar el usuario, pero eso juega contra la competitividad de nuestra economía. Bueno, pues y bueno, esperemos que el Congreso entienda, ¿no? Sí, no, totalmente. Si el Ejecutivo no le cae el 20 en este terreno específico, pues que el Congreso sea un poco más inteligente, ¿no? En el momento ahorita hay que buscar que se genere empleo rápido. Es la mejor y única manera en combatir la pobreza y la pobreza extrema es ofreciendo a la gente alternativas para ganarse la vida. Y la pandemia lo que afectó a nuestra economía es precisamente en el empleo. Disminuyó los salarios y se perdieron fuentes de empleo, que son las que hay que recuperar rápidamente. A ver, Ernesto, ¿de qué quieres hablar en el siguiente bloque? Bueno, pues hay varios temas. Podría proponer, por ejemplo, en la última reunión del Banco de México. Ya la vimos. ¿Ya? Okay. Vamos a hablar pues también de las estimaciones de crecimiento. Mira, con eso comenzamos. Otra.
Las expectativas de inflación para el cierre del año. Con eso terminamos el primer bloque. Eso lo dijimos antier. Eso lo dijimos antier. Oye, no, ya en serio. Está muy bien, expectativas. Con eso comenzamos. Pero valdría la pena también hablarlo de la salida de Alfonso Romo, que a mí me parece que no es ocioso hablar de eso. Lo hablaremos después de una pausa. ¿Les parece bien? Compañeros, y arriba el Atlante, ¿no? Bueno, vamos a tratar de resolver todo. La salida de Alfonso Romo, tu punto de vista, Ernesto. Bien. Bueno, me parece que Alfonso Romo cumplió su ciclo y creo que hace bien en retirarse, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque la verdad es que primero generó muchas expectativas. Estoy hablando de la época de la campaña. Porque un político de izquierda, digamos, con etiqueta de populista, se hizo acompañar de un empresario, ¿no? De un empresario de importancia, de una talla de estatura, ¿no? De ansia. Y bueno, pues él empezó por ejemplo, en la campaña a decirle a todos los empresarios, tratando de ganar la confianza, de que no se iba a tocar el aeropuerto de Texcoco, y exactamente, el equipo de transición, todavía ni siquiera habían llegado a la silla al poder, y pum, tomó esa decisión desafortunada, y bueno, pues ya desde ahí perdió credibilidad. Bueno, y no la ha ganado, y no la recuperó Carlos Alberto. Es que el problema es que Alfonso pues lo que trataba es de atraer inversión, atraer confianza en un gobierno pues de izquierda, en un gobierno que aparentemente no está de acuerdo, y las decisiones iban una y otra vez aparentemente en contra de la libre empresa. Fue lo del aeropuerto, como bien señala Ernesto, pero después vino todo el tema energético, la cervecera, entonces todo indicaba que por un lado estás pidiendo y bueno, también la actitud de Hacienda, que una cosa es que sí recaudes y que todos paguemos impuestos, eso creo que nadie está en desacuerdo, pero otra cosa ha sido la manera, cómo modificas el código fiscal, criminalizas el pago de impuestos, es decir, cambias al contribuyente del régimen fiscal penal ordinario, el régimen jurídico ordinario a un régimen penal extraordinario. Pues es una señal también muy agresiva, ¿no? Yo estimo, mi punto de vista, con todo respeto, es que ya estaba muy desgastada la figura de Alfonso Romo, tanto con su intento de hacer entrar en razón al presidente de la República, como recibiendo las quejas del sector empresarial, que son sus pares, no nos olvidemos eso. Y ante la alternativa de que con alguno de los dos vas a tener que quedar mal, pues tu ADN es empresarial y tú no la puedes jugar en contra de tus pares, y máxime que él pertenece a la cúpula regia, donde ahí sí son muy celosos de las formas que generan mucha riqueza y de los resultados. Y los resultados generan mucha riqueza, y yo pienso que a veces se convirtió en alguien realmente crítico de la administración, positivamente hablando, ¿no? Eso de que se gobierna el país como si estuviéramos creciendo a 9%, cuando en realidad estamos en menos 9%. Es un editorial que no le debe haber caído bien a la administración, donde seguro fueron a grillarle, a meterle calor al oído del presidente. ¿Cómo este tipo se atreve a decir esto? Nos está criticando todos, ya sabes, ¿no? La incapacidad se la juega. Nos quedamos sin portero. Eso es lo que está sucediendo, porque él paró muchos goles. ¿Él paró muchos goles? Muchos goles. Y por otra parte, pues el mayor logro que creo que concretó estos 2 años es un total de casi 70 proyectos de inversión sector privado, con una inversión de cerca de 525,000 millones de pesos, 2% del PIB, que sin su intervención difícilmente hubieran concretado. Para no hacer caso omiso a lo que tú dijiste, hubo una reunión muy importante en el Banco de México en esta semana. Correcto, ¿no? sí. En donde aparentemente la cuestión es que se daría pausa a la baja de tasas de crecimiento. Sin embargo, yo sí pienso que debería de seguirse la tasa de interés. Yo pienso, que sí debería de bajarse aún más la tasa. Durante mucho tiempo México tuvo una tasa de interés muy alta, y eso pudo haber comprometido. Te voy a hacer una pregunta. Si tú fueras subgobernador, ¿votarías en favor o en contra? De bajar la tasa, yo bajaría más la tasa todavía. ¿Tú qué votarías, a favor o en contra? También a favor de bajar la tasa.
somos unas lindas palomitas. Así se dice en términos monetarios. Sí, estamos a favor de la argumentación que hizo el señor Jonathan. Van a pensar que estamos albureando aquí al asunto. Está habiendo una ola de rebrotes. La economía se va a desacelerar hacia el primer trimestre y probablemente volvamos a ver contracción de la economía. ¿Tú crees? En Estados Unidos está descontrolado el contagio. Gravísimo, ¿eh? Al llegar Biden, pues van a tener que volver a cerrar muchas ciudades. Quizás no haga la parálisis de marzo y abril que tuvieron ellos. Pero hay quien pronostica ya contracción allá. Se ve también probable acá. Tú lo vas a hacer. Es muy probable, yo también lo veo así. Bueno, los meses que vienen, diciembre, enero, febrero, fuertes por el tema de contagios también en México. Y yo sí pienso que la economía ahorita lo que necesita es el mayor impulso posible, flexibilizar la parte laboral, flexibilizar las tasas del banco y si no hay nada de lado fiscal, por supuesto. Pues tiene que haber más impulso monetario, es la argumentación de Jonathan. Es que es lo que yo no entiendo. ¿Por qué este gobierno complica las cosas en lugar de facilitarlas? Es como una ola, ¿no? Tienes que aflojar y seguir la ola y ir avanzando. Si te pones rígido... ¿Por qué te pones más rígido en asuntos de contagio? Lo único que vas a hacer es propiciar mayor informalidad. Total. Que es lo que al parecer también detiene el procedimiento de crecimiento económico. Así es, de acuerdo. ¿No? Sí, no se pagan impuestos y los salarios son a la baja. Mientras más informal estés, menos posibilidad tienes de aumentar los salarios y el estándar ahora del país. No, bueno. Pero pues ya ha estado saliendo nuestro amigo, el doctor Carlos Alberto Martínez, candidateado para incluir a Manuel Guzmán en vicegobernador de Banco de México. ¿Ya se publicó? Pues yo ya lo vi en 4 o 5 medios diferentes. Candidateado. Ojalá que se fijen en él, ¿no? A ver, joven, ¿me puede estar por favor el cajón de dar grasa, por favor? No. Como jefe de asesores del gobernador. ¿Tú? Pone todos los... ¿no? Aquí, PhD, aquí que tenemos que hablar. Oh my goodness. Sobre todo fortalecer al Banco de México en su parte también regulatoria, que es muy importante. Hay que recordar que el Banco de México es el que regula toda la operación del sistema financiero y me parece que se podía fortalecer mucho esa labor. Pues ojalá, enhorabuena. Ojalá que sí se nos haga. ¿Quién es decisión de? Es decisión del presidente, me envía una propuesta y el Senado aprobaría. Ya nada más estamos a la espera de ver si no nos gana la paridad de género, que también es otro tema vete con la 3 porque voy a hacer una cosa. No, pero hay unas, en Escocia venden falditas. A ver, que se vea completo el procedimiento. Sí, ahí vamos contra la paridad de género, básicamente es el problema. ¿Sí? Pues ponte falda. Eso sí. Ya tengo cita con el médico para el cambio de... Bueno, señores, Ernesto Juárez Santoscoy, consta que tú comenzaste, ¿eh? Se lleva. Gracias, Ernesto. Muy bien, que estén bien. Muchas gracias, Ernesto, mi querido doctor. Muchas gracias. Gracias. Muchas felicidades. Yo no quise tratar este asunto. Ser nombrado es un honor, ¿no? Será un honor para nosotros. Esperemos que no nos renuncies si tienes ese cargo de honor y enorme responsabilidad. Aunque me mencionen, ya gané. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros en Economía de Frente. Hasta la próxima semana. Gracias.